Buenos días. Muy buen martes. Un nuevo despertar con Jesús. Vamos a esperar un momentito. Yo ya puedo ingresar aquí. Muy buen día, María Paula, Giovanni. Muy buenos días para todos. Un cafecito para empezar la mañana. Muy buen día, Esposito, que siempre está ahí incondicionalmente. Bueno, buen día, Dianita. Y las personas que puedan estar por ahí, no los alcanzó a ver, muy buen día. Yamilita, buenos días. ¿Cómo amanecen? Me gustaría que me escribieran algún comentario. ¿Cómo están ustedes? Bueno, Jorge Leonardo está muy bien. Gracias al Señor, sí, está muy bien. Estamos muy agradecidos con Dios por lo que ha hecho en su vida, en nuestras vidas. Y bueno, con muchos deseos de hacer las cosas correctamente para el Señor. No nos dejemos de asombrar por las cosas que Dios hace, porque en esas dificultades es donde vemos al Señor obrar. Y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Proverbios 14:29. Les doy un momento para que lo busquen si de pronto están con la Biblia por ahí. Si no, bueno, lo voy a leer yo. Proverbios 14:29, recuerden que esta semana el devocional se trata sobre la ira. Entonces, el Proverbio 14:19, uy, esa taza tan grande de tinta. Listo. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El paciente. Ayer también hablaban de paciencia, ¿cierto? El que es impaciente se pone iracundo. El que es paciente, dice aquí, muestra discernimiento. Y el que es agresivo muestra mucha insensatez. Entonces, cuando nos airamos, nos volvemos insensatos porque no pensamos, ¿cierto? Cuando nos enojamos y decimos cuantas cosas sin pensar, porque la ira nos lleva a ser, insensatos, a decir cosas que no tenemos que decir, a no pensar antes que hablar. Entonces vamos a tener más cuidado de lo que decimos. Sabemos que es un proceso, que no es que de la noche a la mañana dejamos de ser iracundos, porque es un proceso en el que el Espíritu Santo empieza a orar en nosotros, empieza a poner ese fruto de Él, a despertar ese fruto, a despertar ese deseo de querer hacer las cosas para el Señor. Y es un proceso, pero no nos podemos quedar en el proceso. No vamos a llegar a la perfección hasta que lleguemos a la presencia del Señor, pero sí podemos trabajar a diario. Quizás hay personas que dicen, no, pero yo no tengo problemas con la ira. Bueno, gloria a Dios, pero ha de haber otra cosa, ¿cierto?, que tenemos que trabajar. Pero en esta semana estamos trabajando con la ira, que es algo que muchos creo que hemos tenido que hacerlo, trabajar en la parte de la ira. Entonces recuerda que el 14:29 dice, Proverbios 14:29, el que es paciente muestra discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Entonces debemos tener más bien discernimiento para saber en qué momento callar, en qué momento actuar, en qué momento quedarnos quietos, en qué momento más bien espero y ahí sí hablo. Porque cuando estamos airados mejor no hablamos. Y las situaciones no simplemente quedarnos callados pero llenos de ira. Si te callas pero estás airado y no dices nada, pero con los ojos dices todo, o con la actitud dices todo, pues tampoco es la actitud correcta. Pero tenemos que ir trabajando poco a poco.
Y vamos más adelantico en Proverbios 16:32. Proverbios 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale ser paciente que valiente. Mejor que digan, aquí corrió y no aquí murió, es que dicen, porque a veces cuando nos airamos, nos llenamos de mucha valentía y decimos muchas cosas, y a veces sucede con personas que se airan y no saben con quién se encuentran allá afuera. Se ponen a insultar a alguien, se ponen a pelear y les puede causar hasta la muerte, porque uno no sabe la otra persona con qué le va a salir a uno. No sabe uno si esa persona es más iracunda que uno y resulta uno en un problema grave, en situaciones. Hay gente que dice que no se acuerda lo que hicieron, porque se enceguecieron de ira y fueron y lastimaron a alguien, mataron a alguien, y eso se ve mucho. Entonces es donde tenemos que realmente ser más pacientes que valientes. Creo que el Señor nos está hablando esta semana sobre la ira, pero mira que nos habla mucho de paciencia. Entonces, cuando soy paciente, empiezo a calmarme. A mí me encanta cuando hablo con las personas y me dicen, ay, yo más bien me quedo tranquila, yo ya no me dejo llevar por la ira, no me dejo llevar por el enojo. Cuando siente uno esa tranquilidad, qué chévere, que es que esa paz, es esa paciencia que el Señor le da a uno para esperar. Pero cuando se estresa uno, cuando le da dolor de cabeza, cuando no está bien, porque nos enfermamos, enfermamos a otras personas, dañamos. Entonces es mejor ser pacientes que valientes. Valientes no en el aspecto de que vamos a ser miedosos, sino que no nos demos de muy valientes, de muy berrionditos, sino que más bien llevemos las cosas en paz, en tranquilidad, en armonía. Es que yo no puedo hablar con él, es que yo no puedo hablar con ella. Tenemos que llegar a ese punto. Si oramos y le pedimos al Señor que nos dé esa paciencia y nos ayude a poder hablar, tener esa comunicación, hay que hacerlo. No es un proceso fácil muchas veces, pero tanto el uno como el otro tiene que poner de su parte, porque tenemos que aprender a escuchar. Entonces hagamos el pacto, bueno, vamos a hablar, pero tú me vas a escuchar y no vas a opinar nada. El otro tiene que hacerlo, hay que cumplirlo para poder que lleguemos a un acuerdo y podamos escuchar al otro, porque a veces empieza a hablar una persona y uno no lo deja terminar y ya uno se está defendiendo. Entonces tenemos que llegar a acuerdos. Paciencia, Raulito, paciencia. Bueno, buen día para Mauricio Correa, buen día para Esperanza, la familia Correa está por aquí presente. ¿Quién más está por aquí? Bueno, muy buenos días para todos. Recuerden que estamos en Proverbios 14:29 y Proverbios 14:16. Los proverbios son muy expertos, muy, ¿cómo decirlo? Bueno, que nos hablan mucho sobre cómo nosotros debemos comportarnos, cuidado con esto, cuidado con aquello. Entonces, Proverbios 14:29 y Proverbios 14:32 nos hablan de ser sensatos, de no, bueno, el 14:29 dice, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. Insensatos no. Y el 16:32 dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Tú puedes tener las riquezas que sea, pero si no ejerces el dominio propio, vas, lo que hemos hablado, a dañar, a lastimar, a perder, porque puedes tener muchas riquezas materiales, pero si tú no eres una persona paciente, no eres una persona que trata bien a las otras personas, te vas a quedar solo. Y el dominio propio lo tenemos, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón.
Entonces, cuando nosotros ejercemos, porque debemos ejercer el dominio propio, buen día, Emilia, no es dame dominio propio, no, lo tenemos. Tenemos es que ejercer ese dominio propio y empezar a trabajar en él, porque lo podemos tener, pero el dominio propio nos va a decir, venga, espere, y no, soy yo. Entonces, hay que empezar de a poquito, pero hay que hacerlo, cada día, cada día. Pedir perdón, vuelva y empiece. Pida perdón, vuelva y empiece. Pero no nos podemos quedar en un círculo vicioso, no, se tiene que ver ese progreso, que digan, uy, ve, cómo ha cambiado. Eso es lo que tenemos que mostrar, a ese Jesús que ha cambiado y transformado nuestra vida. Porque recuerden que no es por nosotros, es porque tenemos a un Rey poderoso al que representamos. Nosotros somos los embajadores. Y como sea el embajador, pues se supone que así es el rey, el presidente de esa nación. Entonces nosotros tenemos al Rey Todopoderoso y lo estamos representando a Él. Entonces ahí es donde tenemos que mostrar, no tanto por las personas, porque las personas son muy importantes, pero es por el Señor. Que no, Luis, tengo ganas de ahorcarlo, pero míralo como si fuera Jesús. ¿Ahorcarías a Jesús? No, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ejercer ese dominio propio, a tener mucha paciencia y a sacar todo eso que tengamos en nuestro corazón que no hayamos perdonado. Porque si tú te pones a mirar cada vez que tú perdonas, tu corazón se va tranquilizando y ya ni te enojas. Listo, entonces, ¿tienen alguna petición de oración? Me gustaría dar un momento para que me escriban y podamos orar por esas cosas. Me gustaría, María Paula, saber cómo siguió tu primo y si alguno tiene alguna petición especial. Y bueno, para que oremos por empleos, por familias, por los jóvenes. Seguimos orando mucho por los jóvenes. Bueno, nos dicen que mejoró Jacob, gracias a Dios, listo. Entonces, ¿alguien más? Listo, entonces empecemos a orar, Emilia. Dices, habíamos estado orando por doña María Amy, la mamá del señor Germán, que ya nos pidió oración. Y bueno, los médicos han dicho que ya no se puede hacer nada, pero bueno, el Señor tiene la última palabra, igual Él es el dueño de nuestra vida. Entonces, oremos por ella también. Y sí, María Paula, gracias por recordarnos por lo que está en pleito con lo del aborto. Bueno, que el Señor tenga misericordia de nuestra Colombia y de nuestras mujeres, porque a veces, de todos, porque a veces no, cuando no hay temor de Dios no comprendemos todo lo que implica un aborto. Pero bueno, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, por este amanecer con Jesús, gracias por estas bonitas personas, Señor, fieles a ti, fieles a seguirnos, Señor, en estos devocionales. En esta mañana nos presentamos con nuestro corazón vacío de nosotros, porque queremos que lo llenes de ti, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas, en cada familia aquí representada, Dios Todopoderoso. Te damos gracias por la vida de Jacob, Señor, porque tú has obrado, porque tú cuidas de él, porque tú estás limpiando todo su cuerpo, Señor, de esa intoxicación, Dios Todopoderoso. Gracias por cuidarlo, por protegerlo. Padre, obra en toda su familia, Señor, si ellos aún no te conocen, si ellos aún no son seguidores tuyos, que te sigan, Señor hermoso, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por la vida de María Paula, gracias por la vida de Glorita, de Linda, Señor. Obra tú en esta unidad familiar, obra tú en estos sueños, en estos anhelos, obra, Padre Celestial, en cada una de ellas, Señor, para que cada una pueda dar ese fruto en ti, cada una pueda enamorarse más y más de ti. Dales la paciencia que necesitan, el dominio propio, todo aquello que necesitamos, cada uno de nosotros, en nuestras familias, Señor, para que las cosas funcionen mejor. Hay muchas familias en conflictos, hay muchas familias en divorcios, en separaciones. Hay muchas familias con mucho dolor, Señor, y no han podido soltarlo. Algunos no saben cómo hacerlo. Otros quizás les cuesta, Padre,
hacerlo, Papito Santo, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú revelándote a esas vidas, seas tú en estos corazones, seas tú en, en estos corazones heridos, en estas almas, Señor, enfermas, Padre. Por favor, sé tú con tu Espíritu Santo sanando las familias, sanando el dolor, sanando la falta de perdón, sanando todo aquello que ha llevado a la división en la familia, Señor. Y por eso vemos tantas cosas hoy como pelear por si matamos a un bebé o no, por si el aborto o no el aborto, y las que más están allí peleando son las mujeres, Señor. Y eso da tristeza, Señor. Da tristeza porque si nuestras madres hubiesen decidido abortarnos a nosotros, pues no estaríamos cumpliendo un propósito hoy. No sabemos qué propósito puedas tener con esa criaturita, Señor. A veces a uno le da tristeza, sí, que hay mujeres que no se cuidan, que llevan vidas desordenadas quizás, y un embarazo tras otro, pero Padre Celestial, la solución no es quitarle la vida a ese pequeño, Señor. Obra tú y ten misericordia de nuestro país, porque sabemos que hay leyes, sabemos que hay personas que defienden, sabemos que Satanás está detrás de todo esto. Pero Señor, tú eres el gran yo soy. Tú eres el Dios Todopoderoso, y también sé que permites cosas muchas veces por la maldad del pueblo, por la maldad de los seres humanos, pero Señor, te clamamos que tengas misericordia de Colombia, Señor. Ten misericordia de estas personas que pelean por aprobar, Señor, este aborto, Señor, que es algo tan terrible, Señor, y trae tanta maldición a las vidas, a los corazones, a las familias, al país, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que seas tú obrando, porque hablan desde el desconocimiento, no saben cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánta acusación siente una mujer después de hacer esto, Señor. Quizás algunas tienen su conciencia encallecida y no sienten nada porque ya se acostumbraron, o no sé, Señor. No somos jueces de nadie, Padre, pero ten misericordia de estas mujeres, Señor. Ten misericordia de estos hombres, Señor, que apoyan todo esto. Ten misericordia de los gobiernos que apoyan, Señor, y sabemos que muchas veces es por conveniencia, por votos, por tantas cosas, Señor, que se mueven en una sociedad, Padre Celestial. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de Colombia y que no aprueben ese aborto, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Gracias porque, Señor, todo tiene un plan y un propósito. Y quisieras que todo funcionara como tú lo habías planeado, Señor, y quisiéramos eso, pero sabemos también que el mal está en el mundo, la maldad está en el mundo, y el príncipe de las tinieblas está en esos corazones y en esas vidas, haciendo que se le haga daño a los niños. Pero, Señor, nosotros confiamos en ti, Señor, que esto no suceda. Por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y gracias, Señor. También oramos, Señor, por María Amy, Señor, la mamá de Germán, que en estos días habíamos estado orando. La semana pasada estuvimos orando por ella. Bueno, Padre, los médicos han dicho que no hay nada que hacer, no sabemos qué edad tiene la señora, Señor, pero tú, Señor, eres quien tiene la última palabra, Señor. Y si tú has decidido algo diferente con ella, Señor, nos acogemos a tu voluntad. Pero si tú la quieres dejar más tiempo aquí, Señor, dale tú, Señor, esa salud, dale tú, Señor, esa paz, esa tranquilidad. Dale tú una vida buena, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de ella, Señor. Oramos por su corazón, oramos para que haya paz en ella, para que haya paz en su familia. Te pedimos que seas tú orando en Germán, fortaleciéndolo, y a todos sus familiares, Padre Santo. Y en ellos oramos por todas las personas que están enfermas, por aquellos que están pasando por situaciones complejas, por mucho dolor. Te pedimos que seas tú orando en los corazones, en las vidas. Te pedimos, Padre Celestial, que pases tu mano sanadora en las clínicas, en los hospitales, en los hogares donde las personas están enfermas. Señor, oramos también por el papá de Giovanni, Señor, para que sigas tú obrando esa recuperación satisfactoria. Por mi esposito, Señor, gracias por esta recuperación tan satisfactoria que ha tenido, Señor. Y te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que te glorifiques en cada persona, Señor, que está enfermita, Señor, aquellos que tienen tanto dolor que no saben cómo, en nada les quita el dolor, Señor.
ni la medicina más fuerte, Señor. Por favor, paséate por esos lugares, sé tú abrazándolos, sé tú, Señor, animándolos, Señor, en el nombre de Jesús. En los niños, Señor, hay muchos niños enfermos, hay muchos niños desahuciados, Padre, glorifícate también en sus vidas, glorifícate en esos corazones, Señor, y te damos gracias por escucharnos, gracias por amarnos, gracias por estar aquí con nosotros cada mañana, cada día. Hoy empezamos nuestro día, este es un devocional que hacemos, Señor, en familia, Señor, como iglesia, pero también hacemos nuestro tiempo a solas, Señor. Gracias te damos, Papito Dios. Hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, con el poder hermoso del Espíritu Santo. Amén y amén. Uy, se me pasó el tiempo y no me di cuenta. Bueno, Juan, buen día. Juan está por ahí. Bueno, no entendí, me escribieron algo, pero no entiendo qué me escribieron. Pero bueno, Dios los bendiga, muchas gracias, que estén muy bien, sigan su día lleno del Señor. Un abracito, los amamos, pero más los ama el Señor. No se les olvide que el Señor nos ama muchísimo. Tomémonos un tinto. Chao, chao.